Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues un partido que se presentaba medio raro contra un equipo checo en un horario totalmente inusual para la Champions y al final acabó convirtiéndose en un día que ha quedado grabado en los libros de historia del Atlético de Madrid, porque con ese 0-6 se ha convertido en la mayor goleada fuera de España en toda la existencia del Atlético de Madrid y además se batieron otra serie de récords, como por ejemplo que el gol de Julián Álvarez es el primer gol de falta directa que el Atleti marcaba en la Champions desde hacía 15 años. Y la cosa dio para tanto que incluso un periodista checo le preguntó al entrenador del Sparta de Praga si el Atlético de Madrid era favorito para ganar esta Champions. Aunque yo os voy a argumentar en este vídeo que para mí conseguir ese título este año sigue siendo algo imposible. Los que me seguís sabéis que soy amante de la estadística y este 0-6, como os decía, es la mayor goleada del Atlético de Madrid fuera de casa en un partido en competición europea, superando lo que había sido un 0-5 en una de las primeras rondas de la Copa de la UEFA en el año 2007, ante un equipo turco, el Erzurumspor, con un doblete que marcó ese día el Kun Agüero. Y los más talluditos igual recordáis este 0-5 porque fue uno de los primeros partidos del Atleti en Europa después de 7 años sin jugarla, después de haber pasado los 2 añitos en el infierno y tras haber pasado ese mismo año la famosa Intertoto. Y en la Champions también se ha convertido en la mayor goleada, ya que hasta la fecha el Atleti había conseguido un 1-4 en la 96-97 contra el Wisła Łódź polaco, y aquel día pues hizo un doblete un tal Simeone y también marcaron goles Sneijder y Kiku. Eso, quien lo recuerde, sí que sois talluditos. Yo lo recuerdo. Y más actualmente, en el siglo XXI, la mayor goleada fuera del Atleti en Champions era un 0-3. A mí me sonaba que había habido algún 0-4, pero no había sido así. Fue un 0-3 al Austria de Viena, que ese día marcó un doblete Diego Costa y otro Raúl García, el año de la final de Lisboa. Pero aunque el Sparta de Praga demostró ser un rival bastante flojito, pero para que os hagáis una idea de la trascendencia de lo que supone un 0-6, es la mayor goleada de cualquier equipo español, de todos los equipos españoles en la historia de la Copa de Europa, igualando también un 0-6 del Real Madrid contra el Hapoel Nicosia. Y fue también un día histórico porque, curiosamente, en el mismo partido, Koke y Griezmann, entrando los dos como suplentes, han cumplido su encuentro número 100 en la Champions. En el caso de Koke, pues como todos sabéis, todos esos encuentros, el centenar con el Atlético de Madrid, y hace historia porque hay muy pocos españoles, muy pocos jugadores españoles, en concreto 11, que han pasado el centenar de partidos en la Copa de Europa, y los nombres que lo han conseguido son de la talla de Iker Casillas, Xavi, Raúl, Sergio Ramos, Iniesta, Busquets o Piqué. En el caso de Antoine Griezmann, suma 78 partidos en Champions con el Atlético de Madrid, otros 16 con el FC Barcelona y 6 con la Real Sociedad, pero eso sí, en lo que nadie puede discutir al Principito es en el aspecto goleador, ya que es también con muchísima diferencia el máximo artillero colchonero en la historia de la Copa de Europa, con 34 goles, sumó su gol número 34 contra el Sparta de Praga, y está muy por encima de Don Luis Aragonés, que anotó 12 goles en Copa de Europa, y detrás está Saúl Ñíguez con 11 y Diego Costa con 9. Y otro récord que se batió en Praga, os lo comentaba al principio, es el de marcar un gol de falta directa después de 15 años. Lo consiguió Julián Álvarez, y el último que lo había hecho, ¿sabéis quién fue? Pues fue otro crack argentino como el Kun Agüero, que marcó un golazo, lo recuerdo, por el palo corto, en un empate a 2 contra el Chelsea en el Vicente Calderón. Y los que me sigáis hace años igual recordáis que hice un vídeo cuando Luis Suárez marcó también un golazo de falta directa contra el Cádiz, e hice un vídeo recopilando algunos de los mejores goleadores de falta directa en la historia del Atlético de Madrid. Os recomiendo que veáis ese vídeo porque vais a ver golazos de Schuster, de Pantic, de Simao,
y es que el Atlético de Madrid en los últimos años, quitando a Griezmann, que ha conseguido 9 goles de falta directa con la rojiblanca, que es una buena cifra, el último lo hizo hace poco contra el Girona, pero quitándole a él, solo el mencionado Luis Suárez, que marcó ese único gol de falta directa contra el Cádiz, Falcao, otro crack que marcó un golazo en Anoeta, y el otro Enre, en un partido de la Copa de la UEFA, y son los únicos que en la era Simeone han conseguido marcar de falta directa. Así que esperemos que este gol de Julián Álvarez pues sea el primero y no el último, y que podamos ver más goles de esta suerte, que la verdad que siempre son bonitos de ver. Y otro que sigue rompiendo récords, aunque en este caso desde el banquillo, es Ángel Correa. Hice un reportaje precisamente el martes en ABC sobre la vida de Angelito Correa, una vida bastante dura, sobre todo en lo personal. Os invito a que lo leáis, os voy a dejar el link del reportaje aquí debajo en la descripción del vídeo. Y este héroe silencioso de este Atlético de Madrid de Simeone volvió a ser suplente, como pronostiqué precisamente en el reportaje, ya que de las 85 veces que ha estado disponible Correa en Champions, solo ha sido titular en 29. Y pese a eso, marcó un doblete, y los números de Ángel Correa, que son para verlos, lleva ya una década tocándole cada temporada reivindicarse e intentando ganarse el puesto de titular en el Atlético de Madrid, pero siempre con esa etiqueta de revulsivo, y aunque este año está haciendo honor a ella, porque con estos 2 últimos goles son 5 los que lleva saliendo desde el banquillo, también goles salvadores como el que le hizo al PSG, al Real Madrid en el derbi y al Athletic de Bilbao en San Mamés, y Correa que suma 440 partidos con el Atlético de Madrid, de los que ha jugado de titular poquito más de la mitad, 225, marcando 56 goles, y los otros 215 ha sido suplente, anotando desde el banco 29 goles. Así que muchos récords, muchos cumpleaños y muchas buenas noticias las que acumuló este Atlético de Madrid. Entre ellas, ha conseguido darle la vuelta al golaverage, algo que parecía imposible después del 4-0 recibido en Lisboa contra el Benfica. Y el conjunto rojiblanco que mira ahora con optimismo la posibilidad de meterse en ese top 8 que le clasifique directamente para los octavos, porque los rivales que le quedan son el Slovan Bratislava, que es penúltimo de los 36, y el Bayer Leverkusen, ambos en el Metropolitano, el Leverkusen que es sexto, solo con un punto más que el Atleti, y por último el Salzburgo en Austria, que es 32º con solo 3 puntos. Pero, pese a que los periodistas, como decía al principio, allí de la República Checa, le preguntaron al entrenador del Sparta de Praga si veía favorito al Atlético de Madrid para ganar la Champions, y Lars Friis, que dijo que sí, pero a mí esta nueva Champions ya de inicio me parece mucho más complicada, con 2 partidos más de primera fase, con una ronda extra de 16avos, que salvo los 8 equipos más potentes, pues les va a tocar pasar esa criba a muchos, entre ellos posiblemente al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que hay que recordar que hace ya 8 años que no pisa unas semifinales de la Champions, desde 2017, y de hecho, pese al optimismo que hay ahora mismo tras la victoria contra el PSG y contra el Sparta de Praga, pero el Atlético de Madrid es 15º, y si hoy terminara esta liguilla, ¿sabéis contra quién le tocaría enfrentarse? Pues ni más ni menos que podría ser contra el PSV Eindhoven o el Manchester City. Contra todo un Manchester City, por mal que esté, porque el sorteo de los 16avos se hace por parejas, y sería el Atlético de Madrid, que es 15º, y el Milan, que es 16º, contra el Manchester City, que es 17º, o el PSV, que es 18º. Así que fijaos la complicación. Y pese a que este Atleti está mejorando, que tiene opciones de meterse en el top 8, que lleva 6 victorias consecutivas, pero le sigo viendo muchas carencias, como ya comenté en uno de mis últimos vídeos. Sorloth pues no es un killer, no es un matador que te vaya a hacer muchísimos goles en la temporada. Sigue haciendo falta un central que no se trajo, y Lenglet pues ya estamos viendo cuando juega que es lo que es. No se ha traído a un 5, a ese pivote que también sería tan necesario. Y a todo esto le añadimos que 2 piezas indispensables que se tuvieron que quedar descansando en este partido, como son Griezmann y Koke, pues van a cumplir respectivamente el próximo mes de enero 34 y 33 años, que ya son años. Así que con todo esto, ojalá me equivocara, pero yo personalmente sigo viendo al Atlético de Madrid como posible campeón de Champions
como un imposible. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre, pedíos que le deis a me gusta, que ayuda mucho a que el vídeo se vaya para arriba. Solo es un clic, me gusta, y lo recomienda a mucha más gente. También que os suscribáis, que es gratis, no tiene ningún coste, y os avisa cada vez que suba un vídeo. Y como siempre, lo más importante, quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestros comentarios. ¿Qué os parece esto que digo? ¿Lo veis también como un imposible que el Atleti pueda ganar la Champions? ¿O estáis en la euforia todavía de ese 0-6 y creéis que el Atlético de Madrid lo podría conseguir, la primera de su historia? Os quiero pedir una puntuación del 0 al 10. ¿Qué posibilidades le veis al Atlético de Madrid de ganar la Champions? De un 0 que sería totalmente imposible, yo, bueno, le daría un 3 a un, no sé, un 9 para los más optimistas, un 8, no lo sé. Y contadme cómo veis lo demás, ese gol de Julián Álvarez. ¿Esperáis que pueda sumar más de golpe franco directo? ¿Creéis que Julián Álvarez puede meterse en ese top 4 que os he enumerado de máximos goleadores en la Champions en la historia del Atlético de Madrid? De momento ya lleva 3. Cualquier cosa que me queráis comentar de cómo veis a este Atlético de Madrid, quiero leer todos vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!